Hola, buenas, bienvenidos a otro vídeo más de la parte de álgebra lineal y seguimos con el tema de aplicaciones lineales. Hoy en concreto vamos a continuar el tema hablando de lo que es el núcleo y lo que es la imagen de una aplicación lineal y qué implicaciones tiene eso sobre la aplicación, qué propiedades surgen y su relación con espacios y subespacios vectoriales. Empezamos por definir qué es el núcleo de una aplicación lineal. El núcleo, y lo denotamos por ker, que significa, viene del inglés kernel, ¿vale? El ker de phi, el núcleo de phi, es el conjunto de vectores del espacio origen, es decir, del dominio, cuya imagen es el vector nulo, ¿vale? Es decir, es el conjunto de todos aquellos vectores, aquellos que si les aplicamos la aplicación phi, si le aplicamos la función phi, nos da cero, ¿vale? Pues eso es el núcleo. En el vídeo anterior hemos visto que siempre había un valor que se mapeaba al cero y era justo el cero de v. Si el cero, el vector nulo del espacio vectorial v, su imagen siempre era el vector cero del w. Por tanto, ya sabemos que el núcleo es distinto de vacío, ¿vale? Pues de hecho, sabemos algo más. El siguiente teorema nos dice que el núcleo de una aplicación lineal es un subespacio vectorial. Ahí ya tenemos una primera relación, ¿vale? Podemos calcular o intentar calcular el núcleo de una aplicación lineal y eso es ya un subespacio vectorial de V, ¿vale? Entonces podremos operar como si fuera un subespacio normal y podemos calcularlo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo calculamos el núcleo. El corolario es el que me ayuda a saber cómo es el núcleo o a determinar el núcleo de una aplicación lineal. Mirad, si la aplicación lineal viene por el producto por una matriz, ¿vale? Si esa transformación T que viene ahí es una aplicación lineal de forma que se define mediante el producto de una matriz A por el vector X, la incógnita, o sea, la variable independiente, entonces el núcleo, el kernel de la aplicación lineal es todo el conjunto, el subespacio formado por las soluciones del sistema homogéneo A por X igual a 0, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Mirad, dame un segundito. Aquí. Bien, vamos a intentar calcular el núcleo de esta aplicación lineal. Después voy a hacer otro ejemplo también paso a paso, pero aquí vamos a seguir los pasos tal y como viene aquí en la diapositiva de la definición. Fijaros, nos dan una aplicación lineal phi que va de R3 a R2. Esta es similar a la que habíamos visto en el vídeo anterior. Bien, ¿cómo calculamos el núcleo? El núcleo, por definición, es, como dice ahí, el conjunto de aquellos x pertenecientes a R3, es decir, pertenecientes al dominio, tales que phi de x igual a 0, al 0 de R2, que es el codominio, ¿vale? Es decir, son los vectores x1, x2, x3 de R3, tales que su imagen, es decir, la imagen de x1, x2, x3, ¿cuál es? Pues si miramos la definición es x1 más x2, x2 más x3. Bueno, pues que x1 más x2, x2 más x3 es el vector nulo, 0, 0. Esas dos matrices igualadas, es decir, el vector 0 con el vector x1 más x2, x2 más x3 igualados, realmente lo que me está diciendo es que eso es un sistema de ecuaciones lineal. Y yo lo puedo escribir, como viene aquí en la parte de abajo, ya digamos poniendo cada variable en una columna. Entonces realmente el núcleo de la aplicación lineal esa, fijaros que realmente viene dado como el conjunto de soluciones, porque esa expresión que viene ahí abajo es la expresión del conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Por tanto, los vectores del núcleo verifican este sistema, y este sistema es un sistema homogéneo, es indeterminado porque tenemos menos ecuaciones que incógnitas, y eso siempre nos da un sistema homogéneo indeterminado, y podemos pues, pasar el sistema mediante la reducción gaussiana, es decir, utilizando Gauss-Jordan, podemos sacar sus soluciones en forma paramétrica, y de esa solución en forma paramétrica, como ya hemos estudiado, podemos sacar
una base, en este caso del subespacio asociado. ¿Cuál es el subespacio? Pues es el núcleo de phi. Por tanto, en nuestro caso, el núcleo de phi es el subespacio generado que tiene por base ese vector 1, menos 1, 1. ¿Vale? Así que en resumidas cuentas, si yo resuelvo el sistema homogéneo, cuando me quedo con las ecuaciones paramétricas de las soluciones, a partir de ahí puedo sacar una base del núcleo. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es el primer punto de lo que queríamos ver en este vídeo. Y es qué es el núcleo de una aplicación lineal y cómo lo podemos hallar de forma sencilla resolviendo realmente un sistema de ecuaciones homogéneo. Bien, siguiente punto. ¿Qué es la imagen de una aplicación lineal? Ya lo hemos definido al principio. ¿Qué es la imagen? La imagen es el conjunto de vectores del codominio que realmente son imágenes de vectores del dominio, es decir, todos aquellos W del codominio, de forma que existe un V en el dominio, tales que phi de V es igual a W. ¿Vale? Esa es la definición clásica de imagen de una aplicación. Sabemos por el vídeo anterior que la imagen de una aplicación lineal es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque sabíamos, había un teorema que decía que cualquier subespacio, si le aplicamos la aplicación lineal, la imagen es un subespacio también. En concreto, para V, que es un espacio vectorial, su imagen debe ser un subespacio de W. Así que imagen de phi no es más que un subespacio vectorial de W. ¿Vale? Y también sabíamos que un sistema generador llevaba al sistema generador. Así que ese segundo punto del teorema que tenemos aquí, donde dice que si tengo un subespacio vectorial y una base de ese subespacio, la imagen de la base es un sistema generador. Yo ya sabía que un sistema generador me lleva a un sistema generador. Lo que no puedo asegurar es que una base, la imagen de una base, sea una base también, ¿vale? Yo solo puedo asegurar que si yo tengo un sistema generador o una base en el dominio, entonces en el codominio eso va a ser un sistema generador del subespacio phi de U. ¿De acuerdo? No puedo asegurar entonces que sea base. En concreto, si la dimensión del dominio es finita, entonces la imagen también es un espacio vectorial de dimensión finita y tienes menor dimensión o igual que la del dominio. ¿Vale? Siempre la dimensión de la imagen es menor o igual que la dimensión del origen. ¿Vale? Y eso tiene aplicaciones o tiene interpretaciones en cuanto a la inyectividad y sobreyectividad de la aplicación lineal, que es algo que veremos aquí al final del vídeo. Continuamos con un ejemplo, ¿vale? Ahora mismo muy escueto, de cómo calcular la imagen de la aplicación lineal. Volvemos a la misma aplicación, esta x1, x2, x3 que va y se mapea a x1 más x2, x2 más x3. Entonces, fijaros lo que vamos a hacer. Voy a utilizar la expresión de phi para hacer la imagen de los vectores de la base canónica, la base estándar de R3. Si yo, como pone ahí en el punto 2, hago phi de x, pongo sus coordenadas x1, x2 y x3, eso aplico las propiedades de aplicación lineal o la definición de aplicación lineal, entonces me queda que phi de x es x1 por phi del primer vector de base canónica, más x2 por phi del segundo vector, más x3 por phi del tercer vector. Por tanto, phi de x, es decir, un vector cualquiera de la imagen de phi, se puede poner como combinación lineal de phi de sub 1, phi de sub 2 y phi de sub 3. Por tanto, si cualquier vector de la imagen se puede poner como combinación lineal de esos tres, esa es la definición de sistema generador. Eso es que phi de sub 1, phi de sub 2, phi de sub 3, es decir, la imagen de una base, es un sistema generador de la imagen de phi. Y ahora un corolario interesante. Después de este corolario voy a pasar a hacer un ejemplo completo de cálculo de núcleo e imagen en una aplicación dada, ¿vale? Ahora de momento me voy a quedar con la parte teórica y es que si yo tengo una aplicación lineal
que está definida como el producto de una matriz por un vector, es decir, la matriz A por el vector de los términos independientes X, es decir, X1, X2, X3, etc. Entonces, la imagen de T es el subespacio que se genera por los vectores que forman las columnas de la matriz A. Ahora lo voy a ver con un ejemplo, ¿vale? Pero para mí, de esta primera parte del tema, ¿qué es lo más importante? Primera, definición de núcleo. Segundo, el núcleo se corresponde con un subespacio vectorial que es el de las soluciones de un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Vale? Sabemos que un sistema de ecuaciones homogéneo siempre tiene al menos la solución nula, la 0, 0, 0. ¿Vale? Bueno, pues aquí este subespacio de soluciones es el núcleo de la aplicación lineal. Segunda cosa importante, que es la imagen. ¿Vale? El concepto lo tenemos, pero ¿cómo hallarlo? Y aquí lo importante es que la imagen de una aplicación lineal viene dada por el subespacio que generan los vectores que forman las columnas de la matriz. ¿Vale? Vamos a poner en práctica estas dos cosas. Vamos a considerar una... Aquí cambió un poquito el formato de la diapositiva, ¿vale? Porque esto es un ejemplo hecho doc para esta presentación. Consideremos esta aplicación. Mirad, ya de paso voy adelantando cómo vamos a sacar la matriz asociada a una aplicación lineal. Mirad, yo tengo una aplicación f que va de R4 a R2, ¿vale? Siempre que yo diga V será R4 y W R2. Y tiene esa expresión, f de x y z t, pues 2i más z menos 2t menos z más t. Ahí dice que analizando la forma de la aplicación podemos comprobar cuál es su matriz asociada a las bases canónicas. Realmente, si yo lo que quiero es encontrar una matriz de forma que si yo multiplico la matriz por x, y, z, t, me da ese 2i más z menos 2t que tenéis ahí en la pantalla. Lo único que debo hacer es fijarme en los coeficientes de cada una de las incógnitas. Y lo voy poniendo por columnas. Yo miro y digo, vale, empiezo. Coeficiente de la x en la primera componente de la imagen. Es decir, busco la x, no está en este caso, coeficiente 0. Pues es lo que pongo yo arriba a la izquierda en la matriz A. Coeficiente de la x en la segunda fila. Pongo un 0, también porque no está. Venga, empiezo la segunda columna de la matriz A. En la segunda columna me va a corresponder con la variable y. ¿Vale? La primera columna me corresponde con la variable x, la segunda con la y, la tercera con la z y la cuarta con la t. Es decir, yo voy a asignar a cada columna una variable. Y como digo, la primera, los coeficientes de la x en las dos columnas, perdón, en las dos filas que tenemos son 0 y 0. Ahora miro, coeficiente de la y. En la primera fila es un 2. Pues pongo 2. ¿Vale? Si yo me voy a la expresión 2i más z menos 2t que tengo arriba, el coeficiente de la y es 2. Pues ese es el que pongo en la matriz en el lugar adecuado. Y en la segunda fila pues pongo un 0 porque en la segunda componente no hay ninguna i. El 1 y menos 1 que aparece en la matriz A en la tercera columna, ¿de dónde salen? Porque son los componentes, perdón, los coeficientes que acompañan a z, que es la tercera de las variables, en las expresiones que tenemos para la aplicación lineal. Fijaros que arriba tenemos un más z y abajo un menos z. Bueno, pues tenemos el 1 y el menos 1. Y el menos 2, 1 que tenemos en la última columna me corresponden con los coeficientes de la t, ¿vale? En las dos filas que tenemos. Entonces, de esta forma yo puedo extraer la matriz de la que procede una aplicación lineal. Como he comentado ya en alguna ocasión, aplicaciones lineales y matrices se identifican. Cada aplicación lineal viene de una matriz y cada matriz me forma una aplicación lineal. Entonces podemos hablar de forma indistinta. Una vez que yo tengo esta aplicación lineal definida, voy a pasar a calcular el núcleo. El núcleo es aquellos v, aquellos elementos, aquellos vectores, tal que f de v vale 0. Es decir, yo voy a buscar aquellos puntos x, y, z, t, tales que las ecuaciones de la imagen, 2i más z menos 2t y menos z más t, de forma que esas dos ecuaciones salgan igual a 0. Claro, esto ya es un sistema de ecuaciones
homogéneo. Es un sistema homogéneo que tiene menos ecuaciones que incógnitas. Fijaros que la X ni aparece. Vale, pues es un sistema de ecuaciones homogéneo donde hay menos ecuaciones que incógnitas. Ese es siempre indeterminado. ¿Cómo lo resolvemos? Pues, por ejemplo, utilizando eliminación gaussiana. Yo aquí no voy a poner todos los pasos. Total, hago eliminación gaussiana de aquí, más o menos, y podemos despejar y encontrar las soluciones en forma paramétrica. ¿Vale? Sería un alfa por el 1, 0, 0, 0, perdón, el primer vector eso, más beta por 0 menos 1 medio, 1, 1. Ese es el conjunto solución del sistema homogéneo. Si yo me fijo en forma paramétrica, yo ya sé que los vectores que acompañan a los parámetros, todo lo que acompaña al alfa, todo lo que acompaña al beta, etcétera, pues estos son los vectores que me van a formar la base del núcleo, ¿vale? Porque realmente en este caso son independientes ambos, entonces esto es un sistema lineal independiente y sistema generador, por tanto es una base del núcleo, ¿vale? Y de ahí que la dimensión del núcleo valga 2. ¿Vale? Más tarde hablaremos de la relación entre la dimensión del núcleo, la de la imagen y así algunas propiedades. Igual que teníamos el teorema de la dimensión con la dimensión de la suma de subespacios en la dimensión de uno más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección, aquí también va a haber un teorema de la dimensión similar. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya hemos calculado el núcleo. Repito, hemos cogido el sistema de ecuaciones homogéneo y simplemente lo hemos resuelto, y el espacio de soluciones que lo teníamos en forma paramétrica, pues hemos cogido los vectores que nos salieran y esa es la base del núcleo, ¿vale? Que es un subespacio vectorial. Siguiente punto clave, sacamos la imagen de la aplicación. La imagen de la aplicación es el espacio generado por los vectores columna de la matriz asociada, ¿vale? Fijaros que nosotros lo primero que hemos hecho ha sido calcular la matriz de la aplicación. Una vez que yo he calculado la matriz, cada una de las columnas son esos vectores que hay ahí. Eso es un sistema generador de la matriz. Perdón, un sistema generador de la imagen de F. ¿Vale? Eso es un sistema generador, pero evidentemente tenemos 4 vectores en un espacio de dimensión 2. No podemos tener tantos. ¿Vale? Vosotros sabéis que el máximo número de vectores linealmente independientes en un subespacio de dimensión m son m. Si no puede haber m más 1 vectores linealmente independientes. Entonces en R2 no puedo tener 3 ni 4 vectores linealmente independientes. Como mucho tendré 2. ¿Cómo elimino los vectores linealmente independientes? Perdón. ¿Cómo elimino los vectores linealmente dependientes? Pues igual que hacemos en el caso de, por ejemplo, de espacios vectoriales para eliminar los linealmente dependientes de un conjunto de vectores, yo pongo mis vectores que los tenía por columnas, si os fijáis, aquí los tengo por columnas 0, 0, 2, 0, 1, menos 1, ahora los tengo por filas. Y a eso le hago eliminación gaussiana. Y todos aquellos que me salgan iguales a 0, al final los rechazo. ¿Qué es lo que me queda entonces? Pues entonces me queda, aquí ha habido un pivotaje, ¿vale? Simplemente, pero las cuentecillas las hacéis vosotros. Me puedo coger 2 de ellos que son linealmente independientes. En este caso el 2, 0 y el 1, menos 1. Por tanto, he conseguido una base de la imagen. Son estos 2 vectores de ahí. Por tanto, la dimensión es 2, la dimensión de la imagen de F. ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar un poquito más con estos conceptos de núcleo e imagen y voy a hablar de lo que es el rango y la nulidad de una aplicación lineal. Tiene mucho que ver todo con el rango y nulidad de un sistema, de una matriz. Fijaros, si yo tengo una aplicación lineal, se llama nulidad a la dimensión del núcleo y se denota null de phi, ¿vale? La dimensión del núcleo se llama nulidad y la dimensión de la imagen se llama rango. Bueno, pues tenemos un teorema de la dimensión que me dice que en un espacio vectorial de dimensión finita se cumple siempre que la dimensión del dominio de V
es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, es decir, a la nulidad más el rango. ¿De acuerdo? Entonces este teorema es importante y ahora con este mismo ejemplo que acabo de hacer antes voy a continuarlo para comprobar este teorema, aunque voy a avanzar un poquito más para hablar ahora de dos de las propiedades más interesantes que tienen las aplicaciones lineales y cualquier aplicación, ¿no? Que es hablar de la inyectividad y la sobreyectividad. Fijaros que antes comenté, ya en otro vídeo comenté, que la imagen de un sistema generador es un sistema generador y que la imagen de una base es un sistema generador. Eso me llevó a hacer el comentario de que la imagen de una base no era una base porque yo no podía garantizar que fueran linealmente independientes. ¿Vale? ¿Cuándo va a ser linealmente independiente? Bueno, pues por aquí tengo ya el teorema de la caracterización de la inyectividad que me va a dar una respuesta. ¿Cómo voy a caracterizar la inyectividad? Una aplicación va a ser inyectiva si y solo si su núcleo es el cero. Es decir, su núcleo está compuesto únicamente por el vector 0. Esta es la forma más sencilla de comprobar que una aplicación es inyectiva. Sabéis que la definición de inyectividad es otra, que a dos puntos distintos le corresponden imágenes distintas. Aquí, sin embargo, la forma de determinar si una aplicación lineal es inyectiva me basta con saber si su núcleo es el vector 0. Si no es el vector 0, no tiene posibilidades de ser inyectiva. Vale, pues fijaros la siguiente caracterización. El núcleo es 0, es decir, es inyectiva si y solo si, es decir, otra equivalencia, si la imagen de cualquier sistema linealmente independiente es otro sistema linealmente independiente. Es decir, si la imagen de cualquier sistema linealmente independiente es otro sistema linealmente independiente, entonces el núcleo es el 0 y por tanto la aplicación es inyectiva. Y todo el camino al revés también. Si es inyectiva, el núcleo es 0 y la imagen de cualquier sistema linealmente independiente es también un sistema linealmente independiente. Esto me sirve para un pequeño detalle, ese corolario que viene aquí, que en espacios de dimensión finita, phi, la aplicación phi, va a ser inyectiva si y solo si la dimensión del espacio es lo mismo que la dimensión de la imagen. ¿Vale? La dimensión de v es la dimensión de la imagen. Cuando ambos coinciden, la aplicación es inyectiva y viceversa. ¿Vale? Esto es la caracterización de la inyectividad. ¿Qué otro corolario podemos sacar? Bueno, pues que si yo tengo un espacio de dimensión finita y una base, yo puedo definir, gracias a las propiedades de aplicación lineal, una única función que a esa base le haga corresponder a otros vectores fijos, ¿vale? Es decir, yo en v tengo una base, en w tengo unos vectores fijos, ¿vale? N, tantos como la dimensión original de v. Bueno, pues yo puedo hacer el mapeo de unos a otros y eso ya me define de forma única una aplicación lineal, ¿vale? Si este S que hay ahí es un sistema linealmente independiente, entonces la aplicación phi es inyectiva, porque entonces ya se va a cumplir todo lo del teorema anterior. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo para definir una aplicación lineal puedo darla a través de una matriz o puedo dar la imagen de los vectores de la base. Esto es parecido a lo que hemos hecho, por ejemplo, en homomorfismos de retículos o en grupos, que en muchos casos me bastaba dar la imagen de unos pocos vectores o de unos pocos elementos del conjunto y entonces ya me definía la aplicación al completo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el siguiente punto? La sobreyectividad. Hemos visto lo que es la inyectividad o cómo se caracteriza. Vamos ahora a estudiar la sobreyectividad. Bien, ¿qué significaba ser sobreyectiva? Una aplicación es sobreyectiva si cualquier elemento del codominio tiene preimagen. Esa es la definición clásica. ¿Cómo caracterizamos la sobreyectividad en espacios vectoriales y en aplicaciones lineales?
Pues una aplicación lineal es sobreyectiva si y solo si, es decir, es equivalente a que el rango de phi, es decir, la dimensión de la imagen de phi, es igual a la dimensión de w. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Realmente que la imagen de phi, el conjunto de elementos que tienen preimagen, es igual a w, ¿vale? Que llenamos todo el espacio, todo el codominio. Mirad ese ejemplo, el que viene en las diapositivas. Fijaros, dice, es sobreyectiva, porque ya se había visto que phi tiene rango 2, igual que el espacio imagen, pero no es inyectiva, porque la dimensión del núcleo es 1, y el núcleo, para que sea inyectiva, tiene que ser el vector 0, por tanto, tendría que tener dimensión 0. Entonces no es inyectiva, ¿vale? Entonces, caracterización de la inyectividad, si solo si el núcleo está compuesto únicamente por el vector 0, que es equivalente además a que la imagen de cualquier sistema linealmente independiente sea un sistema linealmente independiente. Y ahora, caracterización de la sobreyectividad, va a ser una aplicación sobreyectiva siempre y cuando el rango de phi, es decir, la dimensión de la imagen de phi, sea igual a la dimensión del codominio. ¿Vale? Pues tenemos ya caracterizado cuándo va a ser inyectiva y sobreyectiva. ¿A qué llamamos isomorfismo? Un isomorfismo es una aplicación lineal, inyectiva y sobreyectiva. ¿Vale? Una aplicación biyectiva, una aplicación lineal biyectiva se llama isomorfismo. Cuando el dominio y el codominio son el mismo conjunto, un isomorfismo se llama automorfismo. Si no fuera biyectiva, se llamaría solamente endomorfismo, porque es una aplicación que va de un espacio en sí mismo, ¿vale? Endo significaba dentro. Por ejemplo, una aplicación que a cada matriz le lleve su traspuesta, pues eso es un automorfismo, ¿vale? La composición de isomorfismos, igual que en cualquier aplicación lineal, o en cualquier aplicación la composición de inyectivas es inyectiva, la de sobreyectivas es sobreyectiva, la composición de aplicaciones lineales es lineal, pues la composición de isomorfismos es un isomorfismo. Y si yo tengo un isomorfismo, su inversa también es un isomorfismo, ¿vale? Porque al ser biyectiva yo puedo ir de la imagen o de la preimagen a la imagen y al revés, ¿no? Del dominio al codominio y al revés, de forma indiferente. Bien, pues vamos a caracterizar los isomorfismos y los automorfismos, ¿vale? Con un pequeñito ejemplo. Fijaros, vamos a caracterizar cuando una aplicación es un isomorfismo. Pues una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales de dimensión finita, lo cual es muy importante, ¿eh? Si la dimensión es infinita, que los hay, por ejemplo el espacio de las funciones continuas, bueno, pues en espacios de dimensión finita, una aplicación lineal es un isomorfismo, es decir, es inyectiva y sobreyectiva, si y solo si la dimensión del dominio y del condominio coinciden. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago cualquier aplicación lineal entre dos espacios de la misma dimensión, cualquier aplicación lineal entre dos espacios de la misma dimensión, eso va a ser biyectivo. Es un isomorfismo. Así que yo tengo aquí una máquina de generar aplicaciones biyectivas, ¿vale? Y viceversa, si yo demuestro que una aplicación lineal entre dos espacios que yo no conozco es un isomorfismo, entonces necesariamente sus dimensiones deben ser iguales. Y aún más interesante, cuando yo tengo una aplicación que va de un espacio en sí mismo, eso es un automorfismo, es decir, es un endomorfismo, que es a su vez isomorfismo, si solo si es o bien inyectiva o bien sobreyectiva. Es decir, basta con que sea inyectiva o basta con que sea sobreyectiva para ya saber que es un automorfismo, es decir, es un isomorfismo en el mismo espacio. Ahí tenemos una aplicación lineal de los polinomios de grado menor o igual que n en Rn más 1, ¿vale? Lo que hace esa aplicación phi es, dado un polinomio, me devuelve sus coeficientes en orden decreciente del grado. Bueno, pues eso es un isomorfismo,
Podemos comprobar básicamente que es una aplicación lineal y después que es inyectiva y sobreyectiva es fácil de comprobar, ¿vale? Porque es una definición muy básica, va uno a uno, ¿no? Donde pone a su n voy a poner también a su n, básicamente la identidad. Pues bien, como hemos dicho arriba, entonces, a resumir un poquito, dos espacios vectoriales de dimensión finita son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión. Bien, pues ahora que hemos estudiado la inyectividad, sobreyectividad, isomorfismos, núcleo, imagen, vamos a completar el ejemplo que estábamos haciendo, ¿vale? Os pongo la misma diapositiva. Hemos hecho el análisis del núcleo y la imagen de esta aplicación y nos salía que tanto el núcleo como la imagen tenían dimensión 2, si no recuerdo mal. Pues bien, vamos a comprobar tanto el tema de la dimensión como si puede ser inyectiva o sobreyectiva. ¿Vale? Aquí los dos espacios son de distintas dimensiones. Entonces lo más probable es que no sea biyectiva. Va a fallar al menos una de las dos. Porque si fuera biyectiva, los dos espacios tendrían que tener la misma dimensión, lo acabamos de ver. Entonces, o no es inyectiva o no es sobreyectiva. ¿Vale? Será una de las dos o ninguna. Bien, lo primero que vamos a hacer es comprobar el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión me decía que la dimensión del dominio, en este caso R4, era lo mismo que la suma de la dimensión del núcleo más la imagen, es decir, rango más nulidad, o en este caso escrito nulidad más rango de F. Se comprueba perfectamente, ¿no? La dimensión de R4 es 4, tenemos 4 vectores independientes en la base. El núcleo tenía 2 vectores y la imagen tenía 2, por tanto 4 igual a 2 más 2. Tenemos comprobado el teorema de la dimensión. Lo siguiente es comprobar si la aplicación es inyectiva o sobreyectiva. F era inyectiva por la caracterización si y solo si su núcleo era el vector 0, y esto se da solamente cuando la dimensión del núcleo es 0. ¿Vale? Pero aquí acabamos de ver que la dimensión del núcleo era 2. Por tanto, esta parte no se da, es decir, F no era inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Pues F sobreyectiva si solo si la dimensión de la imagen, es decir, el rango de F, era exactamente la dimensión de R2, que era el espacio del codominio, que eso es 2. En este caso sí lo tenemos, la dimensión de la imagen coincide con la dimensión de R2, eso sí. Por tanto, esta aplicación F es sobreyectiva, ¿vale? Por tanto, hemos demostrado como queríamos el teorema, bueno, hemos comprobado el teorema de dimensión y hemos comprobado también que no podía ser biyectiva, porque el espacio dominio y el codominio no tenían la misma dimensión. De esta forma, hemos demostrado que sí era sobreyectiva, pero que no podía ser inyectiva porque no verificaba que el núcleo está compuesto únicamente por el vector 0. Y ya con esto llegamos al final de este vídeo, resumiendo sobre todo los puntos de núcleo, imagen, rango, nulidad y de inyectivo, sobreyectivo que estamos estudiando, ¿vale? Y cómo demostrar, bueno, primero cómo encontrar núcleo e imagen de la aplicación lineal, basándonos en la matriz y en el sistema homogéneo asociado. Hemos visto el teorema de dimensión y hemos visto las caracterizaciones de aplicación inyectiva y de aplicación sobreyectiva, que tienen que ver con precisamente el núcleo y la imagen, ¿vale? Con esto entonces acabamos. En el siguiente vídeo aprenderemos a extraer la representación matricial de una aplicación lineal, aunque ya he dado pinceladas aquí, y a ver cómo influye un cambio de base en la aplicación lineal, en esa matriz de la aplicación lineal. Me despido de vosotros, un saludo.